Bueno, muchas gracias por estar Bueno, acá. En primer lugar, buenos días. Y no puedo no arrancarte a preguntar por el IPC de ayer, ¿no? Obviamente, te quiero partir la pregunta en tres, un poquito, que me cuentes un poco qué análisis haces del 2.8, puntualmente diciembre, qué estás viendo un poco para el corto plazo, llámese las primeras mediciones de enero, si tuviste alguna, o sea, estás viendo un poco cómo vienen los alimentos y demás, y un poco la perspectiva para 2026 en general, ¿no? Te la parto en tres para charlar un poco de inflación como primer tema. bueno, dígame cualquier cosa si no se escucha bien, Perfecto. pero el 2.8 fue un poquito más alto de lo esperado. Eh, Ahí el impacto, fíjate, consultores estaban en 2.5 más o menos, venían actualizando. Ayer veía como el REM a principio de mes tenía 2.1. ¿Sí? Y después a medida que los cortes semanales van actualizando, vamos actualizando todos, ¿sí? Igualmente, había dado 2.7 la Ciudad de Buenos Aires y la duda era cuánto iba a impactar carne y nafta, ¿sí? Básicamente. Y eso fue por eso subió un poquitito más que Ciudad de Buenos Aires. Es el 2.8 le aportó carnes, le aportó 0.6. O sea, sin carnes hubiese sido 2.2. Ok. Carnes ya había pegado en noviembre, ¿sí? Entonces uno lo que, como para mirar el foco de diciembre, ¿por qué pegó el saltito ese? Porque carne subió 7,3% y te sumó 0,6 puntos a la inflación, y nafta subió 5%, 6%, ¿sí? Hay una actualización del impuesto también y algo de arrastre del mes anterior. Para mí esos dos fueron los dos, te diría, determinantes de la inflación, porque fue una inflación tan alta, ¿sí? Comparado con el 2,5 de noviembre. ¿Carnes Obviamente. la ves aflojando ahora un poco? Claro, ahora cuando uno ve esas dos variables, esos dos precios muy relevantes en la primera semana de enero, en enero ya carne aflojó, ¿sí? Nafta no va a haber, pero igualmente queda algo. Hay una tercera variable que post elecciones, que yo la llamo recuperación de márgenes, que es básicamente el dólar. Que el dólar, las empresas no lo estaban trasladando para sostener volumen. Acordate que la incertidumbre preelectoral a muchas empresas le dijo, bueno, yo no voy a trasladar porque quiero sostener volumen. Entonces, post-elecciones empezaron a recuperar un poco de márgenes, ¿sí? Eso es lo que te diría que hizo saltar un poco la inflación del 1,5 al 2, sacando carne, sacando nafta. La inflación subió estructuralmente, pero yo creo que post-electoral es un poco más de recuperación de márgenes. También como tercera variable. Primera semana de enero a nosotros nos dio 0,8, ¿sí? Como carnes, uno espera que va a estar más estable y no tenés nafta y tarifas va a ser 2,2, 2,3 contra 3,4 de ayer. Eso uno dice, bueno, proyectando sin ningún ruido en el dólar, etcétera, que no hubo, por lo que estamos a mitad de mes y uno no espera que haya, proyectamos 2,1 para enero, ¿sí? Fuerte Y baja. uno. Sí, sí, pero porque se va carne. Si se va, al irse carne, ya se te va a 0,6, ¿sí? Comparado con diciembre. Y en el 2026 el REM está en la zona del 20%. Hoy el Eh, mercado está un poco más nervioso, ha ajustado bastante la Exacto. inflación implícita, está más en el orden del 25 o 26. Vos estás entre medio, ¿dónde estás colocado? Yo ahí mi escenario es más cerca del 2 en el primer semestre y abajo del 2 en el segundo semestre, ¿sí? Y mi número, o digo, proyección actual es 22%, ¿sí? El mercado está, como decís vos, está más cerca de 24, 25. El mercado de bonos, el que va a licitar hoy. Ujú. Hoy a la tarde se licitan LECAPS y licitan Bonoser. Los precios de ayer te decían, bueno, si las LECAPS estaban en 34 y los Bonoser estaban en 7, la unión de los dos te da una inflación implícita del 24, 25%.
el que me cree a mí o al REM y dice es más cerca de 22, eh, o el REM 20, o el gobierno 10%, que bueno, lo tomo, no lo va a tomar, nadie descuenta 10%, pero bueno, asumiendo cero, para poner un poco de humor a la mañana, no, no, los números son, hoy el mercado está en 24. Si le querés el mercado, por ahí estás indiferente entre tasa fija y SER. Si le querés al REM 20, tenés que ir a tasa fija porque te ganás ese 4 puntos. ¿Me explico? Ese es el razonamiento que hace el mercado cuando mira las dos curvas y la implícita. Si a vos te da Eh, 25, sí. no, Entonces, yo estoy más cerca de 22 y el mercado está en 24, bueno, me inclinaría más por las tasas fijas. te hago dos preguntas en línea de la infla antes de cambiar. Una es, estamos en un Dale. proceso de corrección de precios relativos, por supuesto, Sí. parte de una normalización, un saneamiento de la economía que venía muy distorsionada. ¿Cuánto le falta a ese proceso y cuánto crees que está hoy impactando en la inflación puntualmente, ¿no? Mira, para mí quedó luz y gas, sobre todo ingresos medios e ingresos bajos, prácticamente vienen aumentando al 2% mensual, pero se frenó un poco la actualización preelecciones, antes de las elecciones. Entonces, ahora la palabra tarifas va a ser una variable a mirar mucho en la inflación de 2026, ¿sí? En el 22% la respuesta es, le queda poco. La respuesta Corta, rápida, sí. ¿sí? Le queda poco comparado con 2023, 2024, pero le quedan. Por eso, cuando uno estima 22% de inflación adentro en esa proyección, uno tiene luz y gas del 30%, más o menos, ¿sí? Uniendo el tema es que como se fue licuando, vos fíjate que se fue licuando en los últimos meses, luz pesa 2,6% más o menos de la ponderación, cuando carne es 8. En esa ¿Me línea, explico? la otra pregunta era respecto al cambio de metodología del INDEC, ¿no? Recordémosle a la gente, se van a actualizar las canastas, digamos, de consumo al 2017-2018, que va a ganar preponderancia lo que es servicios, pierde alimentos, Sí, y en esta corrección de precios relativos son los servicios los que venían corriendo mucho más arriba que los bienes en el 24 y en el 25 quizá ahora van un poco más empatados, pero vos no ves tanto efecto por el cambio de metodología, o digamos, si mantuviese la actual comparado a la nueva, en el 2026, ¿hubiésemos visto algún cambio importante? mirá, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Mirá, ayer, por ejemplo, con la nueva ponderación hubiese dado 2,9. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque fue más servicios que bienes, porque servicios subió casi 3,4, regulados básicamente. Ujú. Obviamente que ahora vas a tener, en la nueva ponderación vas a tener más servicios y tarifas van a subir más que el promedio. Digo, servicios va a subir más, por eso te tira un poco para arriba. Pero bueno, por el otro lado, digo, no es solamente tarifas, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Es salarios, es dólar, es un poco la combinación de los tres factores, de los tres precios, Sí, me, ¿sí? me abriste la puerta mencionando dólar y me tengo que meter. Me tengo que meter a la casa y preguntarte un poco, ¿cómo ves el esquema Pero para, cambiario? te respondí la pregunta. Digo, Sí, el 2026 por nuevos ponderadores y porque tarifas va a actualizar lo de 2025, lo vamos a mirar más, sobre todo en los próximos meses. está perfecto, está clarísimo. El efecto hubiese sido más grande antes. Sí, se sigue notando porque estamos en una corrección de precios relativos y bueno, es Sí, parte de la normalización, pero queda claro. Y
Y Es ya parte que, de la normalización, pero no te imagines niveles de 7% mensual, ese tipo de cosas. No, 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 por supuesto. va todo muy ajustado a lo que pasó a 2 meses atrás, ¿viste? Vas a estar ahí entre 2 y 3%.